Hola a todos y todas. Bueno, hoy vamos a ver algunas cuestiones metodológicas de la perspectiva biográfica. Para ello voy a compartir pantalla. Bien. Bueno, en particular, vamos a comenzar esta clase hablando un poco de qué significan la entrevista biográfica o los relatos de vida, pensándolas como una relación dialógica entre el entrevistado y el entrevistador. Luego vamos a ver cuestiones que tienen que ver con el trabajo de campo biográfico, algunas cuestiones específicas que son posibles e interesantes e importantes de considerar cuando pensamos en hacer una investigación con perspectiva biográfica. Luego vamos a trabajar algunas cuestiones vinculadas a la reflexividad de la entrevista biográfica, para señalar finalmente algunas cuestiones vinculadas al análisis de entrevistas biográficas. Podemos comenzar entonces señalando que la entrevista biográfica, al igual que la entrevista en profundidad, puede ser pensada como una relación comunicativa y productiva de información específica. Lo que se dice en la entrevista ha sido producida conjuntamente por el investigador y el respondente. Es un punto de partida y no de llegada del proceso de investigación que debe involucrar además a la observación participante, el rol del investigador y el sentido de las prácticas. Vamos a ver, cuando hablamos de entrevista biográfica, una cuestión que me parece que es importante, digamos, diferenciar es entre las diferentes entrevistas biográficas que pueden existir. Por un lado tenemos la entrevista biográfica semiestructurada y por otro lado tenemos la entrevista biográfica narrativa. La entrevista biográfica semiestructurada supone que nosotros pensamos una guía de preguntas sobre la historia de vida laboral, educativa, familiar, de la persona que queremos entrevistar, y armamos entonces las preguntas pensando en distintas temporalidades, en los distintos tiempos, momentos que atraviesa esa persona en la historia de vida. Y vamos al campo con esas preguntas para hacérselas a la persona que vamos a entrevistar. La entrevista biográfico-narrativa, en cambio, supone que nosotros no tenemos un guión de entrevistas previamente establecido, sino que tenemos en la cabeza una serie de ideas y de preguntas que queremos saber y conocer, y vamos al campo para que la persona pueda explayarse sobre su historia de vida laboral, sobre su historia de vida educativa, sobre su historia de vida familiar, sin estar, de alguna manera, imponiéndole al otro ciertas preguntas en función de nuestro mundo de representaciones. ¿Por qué digo esto de imponiéndole al otro? Porque cuando uno piensa en una entrevista biográfica semiestructurada, lo que hace es pensarlo al otro, pensar una serie de preguntas que le vamos a hacer al otro, a la persona que nos va a contar su historia, pero esas preguntas las vamos a pensar desde nuestro propio mundo de representaciones, desde lo que nosotros nos imaginamos que es importante en la vida del otro. En cambio, en la entrevista biográfico-narrativo, nosotros no tenemos ese conjunto, digamos, no le presentamos al narrador, a la persona que va a contar su historia, ese conjunto de ideas que nosotros tenemos sobre su temporalidad. Y se espera que la temporalidad pueda surgir más en función de la propia narración que hace el sujeto de su historia de vida. Estos dos tipos de entrevistas biográficas tienen sus ventajas y sus desventajas. En primer lugar, la ventaja de la entrevista semiestructurada es que nosotros, si nos encontramos con una persona que no tiene mucha capacidad narrativa, podemos y tenemos claro qué es lo que queremos preguntar, y entonces la persona nos va respondiendo sin tener que elaborar por sí misma una articulación de ideas o de tiempos o de momentos en la trayectoria. Esa sería, digamos, como la ventaja. La desventaja de la entrevista semiestructurada es que esa guía de preguntas, esos tiempos de esa entrevista, pensada en los tiempos de la biografía que se recupera en esa entrevista, es una temporalidad pensada por el propio investigador en función de su mundo de representaciones. Yo puedo pensar, por ejemplo, que para un joven
la transición desde el secundario a el mercado de trabajo es un momento importante. Y puede suceder que en realidad para ese joven la transición desde el secundario al mercado de trabajo no es importante porque en realidad quiere continuar la universidad. Entonces no es un momento importante en el sentido de tránsito hacia el mercado de trabajo. Entonces yo estoy suponiendo que la persona tiene ciertas ideas y le otorga cierta importancia a cierta temporalidad que en realidad no es la importancia que le asigna la persona. Esto puede de alguna manera igual reponerse o recuperarse o compensarse de alguna manera cuando hacemos un trabajo de campo y escuchamos al otro y nos damos cuenta de que en realidad para el otro eso no era así. Pero de movida uno está, digamos, imponiendo su propio mundo de representaciones al otro, y eso sería como la ventaja. ¿Cuál es la ventaja de la entrevista biográfico-narrativa? Justamente esta, que no le imponemos al otro nuestros propios mundos de representaciones. El otro charla, nos cuenta su vida, nos cuenta lo que pasó, qué hizo primero, qué hizo después, va articulando, etc. Y luego nosotros intervenimos sobre esa narración para hacer preguntas que no hayan sido abordadas y que nos parezcan importantes poder recuperar. Entonces, esa es la ventaja. ¿Cuál es la desventaja? Que si nosotros decidimos hacer una entrevista biográfica narrativa con una persona que habla muy poco, que no tiene una gran capacidad narrativa, es difícil que podamos hacer una entrevista biográfico-narrativa, porque la persona nos va a decir, bueno, mi vida es esta, y la resume en 5 minutos, y como sabemos, una entrevista biográfica dura entre 1 hora, 1 hora y media más o menos, ¿no? Más de eso no podemos avanzar porque la gente después ya se cansa, pero mínimamente una entrevista biográfica bien hecha, cuando las personas recuperan su vida, reflexionan sobre su vida, etcétera, duran ese periodo, ¿no? 1 hora, 1 hora y media. Entonces, esa es la desventaja, si la persona no tiene capacidad para narrar. Entonces, si eso sucede, podemos recurrir a el uso de las entrevistas semiestructuradas y llevar una serie de preguntas por las dudas que la persona no tenga capacidad narrativa. Pero como se sabe, como es importante recordar, siempre es relevante que nosotros podamos conocer a la persona antes de entrevistarla, que podamos contactarla, que podamos establecer un vínculo para que la otra persona se sienta tranquila cuando cuenta, cuando expresa lo que nos quiere contar. Pero hay veces en que eso no es posible, y cuando eso no es posible, entonces, bueno, directamente utilizamos una guía hacemos la entrevista igual, nos comunicamos con la persona, hacemos la entrevista igual, y hacemos en todo caso, si la persona no tiene capacidad narrativa, una entrevista semiestructurada. Pero independientemente de este tipo de entrevistas, si es una entrevista biográfica semiestructurada o es una entrevista biográfico-narrativa, la idea es que la información que se produce en ese contexto. Entonces es un contexto de coproducción del conocimiento, entre la persona que entrevista y la persona que es entrevistada. Detrás de la técnica, de esta idea de historia de vida, se encuentra una importante aproximación hermenéutica, defendida entre otros autores por Paul Ricoeur, quien sostiene que la biografía es una manera de contar, de construir con palabras una vida. Para el filósofo francés, la biografía no existe por sí misma, sino solo a partir de la construcción como relato, pues proviene de una estructura narrativa. El relato sobre la existencia se construye a partir de lo que Ricoeur llama una puesta en intriga, es decir, una intriga que construye conjuntamente dos interlocutores, el entrevistador y el entrevistado. Vamos a ver, ¿qué quiere decir Ricoeur con que digamos, con esta idea de que la biografía no existe en sí misma? Es que no existe una vida, una historia de vida, si no es contada. Si nadie cuenta la historia de vida de uno no tiene esa historia de vida. Para que esa historia de vida pueda tener existencia y sea importante para una investigación, necesita ser relatada por alguien y construir junto con el otro esa historia, con ese conjunto de articulaciones y de eventos que van construyendo esa intriga que se va develando a lo largo de la entrevista. Esa es un poco la idea de Ricoeur. Entonces, según Ricoeur, en la construcción narrativa se parte de una página casi en blanco, o sea, la historia no existe, a no ser que se cuente.
Una vez que se cuenta, la historia tiene existencia porque se cuenta. Y se construye poco a poco con el individuo, con el otro. A través de su relato, estimulado por algunas preguntas del interlocutor, el actor construye su biografía y la expresa de manera narrativa. En el proceso de construcción, este reordena en su memoria los episodios, escoge ciertos hechos y los aparta de otros que dejan el olvido. Un poco la idea entonces es que en ese relato es construido por un interlocutor junto con una persona que pregunta, y digamos, en esa narración la persona va articulando eventos, situaciones, y le va dando sentido a esa vida que fue construyendo. Y en esto de darle sentido es importante recuperar la idea de la reflexividad. Es decir, nosotros como sujetos somos seres reflexivos. Todos nosotros tenemos capacidad de razonamiento. Ahora bien, cuando ese acto reflexivo se desarrolla en el marco de una investigación, es que podemos hablar de reflexividad. O sea que la reflexividad es el proceso reflexivo que se realiza en el marco de una investigación. Cuando pensamos en la reflexividad biográfica, podemos pensar en la existencia de una doble reflexividad. La reflexividad del propio investigador y la reflexividad de la persona que narra su historia. La reflexividad del investigador tiene que ver con ser capaz de reconocer su particularidad como investigador, si es varón o si es mujer, y si eso puede influir en las preguntas que haga o en la historia de vida que vaya a recuperar. Si está entrevistando a personas que son de sectores populares, saber que no va a compartir con el otro algunas formas de hablar, y entonces va a tener que ser reflexivo respecto de cómo vincularse con el otro, de cómo relacionarse con el otro. Ser consciente de que tiene una posición de poder, porque es un científico y tiene cierto vínculo de poder sobre la persona que va a entrevistar. Distinto es si, por ejemplo, va a entrevistar a un inspector de escuela, ¿no? Un inspector, una inspectora de escuela tiene una posición, digamos, de mucho saber sobre su propia función. Entonces ahí la relación de poder quizás se invierte, es el investigador el que tiene menos poder y tiene que poder ser reflexivo sobre cómo la persona que va a entrevistar, en este caso la inspectora de la escuela, maneja su poder y su relación y su conocimiento, y qué es lo que transmite y qué es lo que no transmite. Pero también el investigador debe ser consciente de que él forma parte de un campo disciplinar, ¿sí? Que forma parte en el caso de ustedes, de una comunidad educativa, que tiene distintas formas de pensar la educación, distintas formas de pensar la pedagogía, distintas formas de pensar la enseñanza, que eso de alguna manera lo influye en la forma en que va a preguntar, en la forma en que está pensando el problema de investigación, en la forma en que está pensando en hacer el campo. Pero también los actores sociales son seres reflexivos y que construyen reflexividad cuando los invitamos a participar de una investigación. Y esa reflexividad es muy importante en la perspectiva biográfica, digamos, es muy importante que sea considerada la perspectiva biográfica, porque nosotros lo vamos a invitar al otro a que nos cuente su vida. Y hay veces que esos relatos no son relatos muy felices, cuando se vivieron situaciones tristes. Entonces uno tiene que saber que lo va a invitar al otro a reflexionar sobre su vida. Lo va a invitar a repasar situaciones que a veces no son tan felices, y que hay que acompañar ese proceso para que el otro se sienta cómodo y pueda revisarlo sin que eso le implique demasiado sufrimiento, ¿sí? Entonces ahí hay distintas miradas sobre la reflexividad del narrador que es importante recuperar. Entonces, la reflexividad consiste en ser conscientes de que el relato que se obtiene con la entrevista biográfica es coproducida por el entrevistador y el entrevistado, que cada uno tiene su propia reflexividad, y que esa construcción que se hace en ese momento de la entrevista es única e irrepetible, porque fue realizada en un momento determinado en la vida de estos dos actores sociales. ¿Cómo se realiza una entrevista biográfica? Bueno, suelen identificarse para las entrevistas biográficas 3 tipos de etapas. Ya aquí vamos a pasar entonces de la reflexividad a la idea de trabajo de campo. Entonces, tenemos 3 etapas fundamentalmente, ¿no? La etapa inicial, que es de preparación de la entrevista, la fase de la entrevista propiamente dicha, y la etapa de análisis e interpretación.
En la etapa inicial de preparación de la entrevista, es importante que nosotros podamos negociar con la persona que vamos a entrevistar una serie de cuestiones. Es decir, que le podamos transmitir a las personas una serie de cuestiones y que las personas que vamos a entrevistar acepten estas cuestiones y estén al tanto de estas cuestiones a la hora de hacer la entrevista. Muchas veces este tipo de cuestiones se incluyen en lo que se llama el consentimiento informado. ¿Sí? Un protocolo de consentimiento informado que las personas que van a ser entrevistadas firman por cuestiones éticas, ¿no? Para que las personas sepan cuál va a ser el uso que se va a hacer de la información que se va a construir en ese contexto. Entonces, ¿qué es lo que habitualmente se suele transmitir? Bueno, ¿cuáles son las finalidades de la investigación y el uso que se hará de la información? Es decir, bueno, ¿para qué hago la investigación? ¿Porque quiero hacer una tesis? ¿Porque quiero hacer una investigación para mi trabajo? ¿Para qué lo hago? ¿Y qué voy a hacer con esa información? ¿Voy a escribir artículos de revistas? ¿Voy a escribir un libro? ¿Voy a escribir una tesis? Bueno, ese tipo de cuestiones. La forma en que se va a registrar la información y el acceso a terceras personas que se puede tener. Aquí lo importante es poder transmitirle a otros que se va a grabar la entrevista. La entrevista habitualmente se graba y luego se desgraba de manera literal. Se graba absolutamente todo lo que se dice en la entrevista. Entonces es importante poder transmitirle al otro que eso que van a charlar va a ser grabado, que va a haber un dispositivo que va a estar mediando entre ellos. Y que es importante que puedan mencionar, quizás, que alguna de esas personas que se mencionan en la entrevista, luego pueda uno como investigador tener acceso a esas personas para poder entrevistarlas o conversar con ellas para tener información. También se debe transmitir la idea del anonimato de las personas, del camuflaje de las situaciones y de los nombres del lugar y de personas que aparecerán en el relato. La idea entonces es que se transmita que las entrevistas son anónimas, o sea, a nosotros no nos importa cómo se llama en definitiva la persona, no nos importa el perfil de la persona. Y lo mismo en las instituciones, hay veces que no conviene decir si pertenecen a tal, digamos, si son docentes de tal escuela, o si son estudiantes de tal escuela, o de tal ministerio, o trabajan en tal dependencia, porque eso los expone y uno tiene que tratar de cuidar a las personas que va a entrevistar. Luego, la perspectiva de publicar el material. Si nosotros estamos pensando en que ese material sea publicado en una revista, como decíamos, en una tesis, bueno, ¿no? ¿Dónde vamos a publicar ese material? Y después, las formas de compensación del sujeto por el trabajo que se le requiere, y estas compensaciones pueden ser morales o materiales. Es decir, hay veces que se le hace un regalo a la persona que hace la entrevista, hay veces que se le paga por el tiempo, digamos, que nos aporta, hay veces que se le acerca un presente o se le acerca algo que uno sabe que la persona necesita, ¿sí? Entonces, bueno, estas son como las compensaciones morales. Otra de las cuestiones importantes de la perspectiva biográfica y de la perspectiva cualitativa en general es la importancia de los informantes claves. En la primera fase de la investigación pueden realizarse entrevistas con personas que puedan llegar a aportar información útil. Estos son los denominados informantes claves. Es decir, no son personas que nosotros vamos a recuperar su historia de vida, porque no nos importa la historia de vida de esas personas, pero sí las podemos entrevistar para que nos aporten información complementaria, porque conocen la institución, porque conocen los procesos, porque tienen material que nos pueden prestar para que podamos tener documentos escritos sobre alguna cuestión, etc. Entonces, esos son los informantes claves. Y nosotros tenemos que poder saber que podemos recurrir a esos informantes para tener más información y complementar la investigación. Luego tenemos la fase de la entrevista propiamente dicha. En la fase de la entrevista propiamente dicha, tenemos que saber que le tenemos que decir a las personas que tienen que tener tiempo para dedicarnos. Como decíamos, una entrevista dura entre 1 hora a 1 hora y media. La entrevista biográfica no puede durar 10 minutos, porque no tiene sentido, no estamos recuperando una historia en 10 minutos. Tampoco puede durar 4 horas, porque la gente después de la 1 hora y media se cansa, empieza a repetir, no tiene mucho sentido. Entonces, con 1 hora, 1 hora y media estamos bien. Pero también es importante saber que es clave el lugar en el que se haga la entrevista. Porque uno tiene que tratar de, en la medida de lo posible, poder hacer una entrevista en un contexto silencioso, en un contexto acotado en el que se escuche la grabación de lo que se va a transmitir, de lo que se va a construir. Obviamente que si
la entrevista la tenemos que hacer en un lugar público, donde hay ruido, porque no tenemos otra opción, la entrevista se hace igual. Si podemos elegir, siempre es elegir un buen lugar para realizar tranquilos la entrevista. Y después siempre es bueno tener a una persona que tenga una buena historia para contar, ¿no? Que pueda contar algo interesante. Y luego es importante saber que para la perspectiva biográfica no se hace una sola entrevista, sino que se hace más de una entrevista. Se hace una primera entrevista, donde se debe conseguir un primer esbozo general de la biografía, que consiste en una enumeración de cada una de las grandes etapas, situando dentro de ellas el mayor número posible de datos cronológicos precisos, y de personas que rodean al sujeto en cada etapa de la vida. Es decir, nosotros vamos recuperando momentos cronológicos, y qué acontece en esos momentos cronológicos. Por ejemplo, pues en la infancia, la adolescencia, la juventud, la adultez, ¿no? Como momentos. Pero también esos momentos pueden referir, por ejemplo, a situaciones contextuales como la pandemia. Entonces, bueno, antes de la pandemia, después de la pandemia. Entonces, contame qué pasaba, cómo trabajabas, o tu experiencia, tu trayectoria profesional como docente antes de la pandemia, y qué cambios tuviste que hacer durante la pandemia y después de la pandemia. ¿Sí? Entonces, bueno, se pide momentos cronológicos precisos, y dentro de esos momentos se pide que las personas puedan dar información sobre las personas, sobre las situaciones, que digamos que aborden y que puedan profundizar para poder conocer en profundidad cómo funcionó, cuáles fueron las particularidades asumidas por esas trayectorias. Y luego volvemos a entrevistar. Una vez que hicimos esa entrevista, desgrabamos esa entrevista de manera literal, la desgrabamos para poder escucharla, conocerla en profundidad, e ir identificando elementos que nos están faltando, que no tenemos claros respecto de esa historia cronológica, ¿sí? Porque nos faltan eventos, porque nos faltan momentos, porque no interpretamos o no entendemos determinada cuestión. Entonces, se hace una nueva entrevista que supone una ampliación o modificación de ese cuadro general, que será siempre el punto de referencia a las entrevistas. Y entonces se hace una nueva entrevista para poder profundizar en algunos momentos, en algunos eventos, en algunas situaciones que nos parecen importantes para comprender esa trayectoria de vida. Y allí se hace, luego de la grabación de la grabación de la entrevista, de la realización de la entrevista, se hace una desgrabación de la entrevista, se hace una transcripción de los registros, digamos, se hace una transcripción de la entrevista, y se hacen registros, es decir, un registro literal, que es la desgrabación literal de absolutamente todo aquello que se dice en la entrevista. Entonces, la desgrabación es importante porque nos permite conocer en profundidad y recordar aquello que se conversó y se estableció en la entrevista. Además, es importante poder recoger las pausas, los énfasis, las dudas y cualquier otro tipo de expresividad oral por medio de códigos preestablecidos. Es importante poder ir recogiendo, bueno, si la persona levanta la voz, si la persona se angustia, y para eso se utilizan elementos paralingüísticos. Es decir, por ejemplo, si la persona, cuando las personas hacen silencio, que significa, por ejemplo, que se está angustiando, podemos poner puntos suspensivos. Si la persona levanta la voz, podemos poner signos de exclamación. Si la persona está dudosa, podemos poner signos de interrogación. Digamos, son maneras de poder traducir eso que aparece de alguna manera en la entrevista, para poder después recuperarlo analíticamente. Y de esa transcripción literal, entonces, se hacen 4 tipos de registros distintos. Allí ya empezamos a pensar en el análisis de las entrevistas. Entonces se hace una copia original de la transcripción literal, se hace un registro cronológico en el que se va ordenando la información de acuerdo a las etapas vividas, es decir, se va cortando la entrevista en diferentes etapas. Las personas habitualmente no narran, bueno, mi vida empezó acá y siguió así, y pasó esto, pasó esto, pasó esto, sino que habitualmente las personas van y vuelven cuando narran el presente, el pasado, la mitad de la trayectoria, vuelven al presente, van al pasado. Entonces, la idea es hacer un registro cronológico, ir cortando la entrevista y organizando lo que las personas dicen de acuerdo a los diferentes momentos cronológicos que nosotros como investigadores identificamos para esas trayectorias. También se puede hacer un registro de personas que son citadas por el entrevistado,
que resulten importantes para el relato. Es decir, se puede decir, bueno, mira, menciona tal, a tal, a tal, a tal, a tal, y después se le puede pedir a esa persona si nos hace el contacto con esas personas para poder o entrevistarlas o tenerlas como informantes claves, de acuerdo a la función que puedan cumplir para la investigación. Y luego se hace también un registro temático, es decir, se va leyendo la entrevista y se va identificando cuáles son los temas sobre los que se va hablando. Por ejemplo, sobre la socialización, sobre el trabajo, sobre las experiencias migratorias, sobre las creencias religiosas. Uno va leyendo la entrevista y va poniendo. Por ejemplo, si la investigación fuera sobre el uso de TICs en pandemia para el trabajo docente, antes de la pandemia y después de la pandemia, bueno, tendremos un registro cronológico de antes de la pandemia y un registro cronológico, reportamos toda la información sobre la pandemia. Y dentro de antes de la pandemia veremos, bueno, cuáles eran las estrategias pedagógicas, pondremos estrategias pedagógicas, el uso de tecnologías, si usaba tecnologías de la información y la comunicación, y vemos que en ese fragmento aparece uso de las TIC, o sea, dice, sí, yo usaba computadora, pero no tanto como en la pandemia, porque en la pandemia me tuve que comprar una nueva computadora porque la que tenía no me servía, o era muy lenta, o se me rompió. Entonces eso ya lo pasaré al registro del momento de la pandemia y lo pondré, lo señalaré como una dimensión de el uso de tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Uso de TICs. Bien, una vez que tenemos esos registros, que son como los primeros registros, tenemos que decidir, bueno, ¿qué tradición analítica vamos a seguir dentro de las cuestiones metodológicas? Y dentro de la metodología cualitativa en general, que también es usada para la perspectiva biográfica, existen diferentes estrategias o tradiciones de análisis de información cualitativa. Tenemos por un lado las estrategias analíticas basadas en lo que se llama lo que el texto dice, y estrategias analíticas basadas en lo que el texto hace. Veamos un poco las estrategias analíticas de lo que el texto dice. La idea es que el texto tiene un valor referencial, como fuente de información. Es decir, lo que el texto nos va a decir es lo que nosotros vamos a recuperar. ¿Qué es lo que cuenta el texto? ¿Qué es lo que dice? ¿Cuáles son los eventos? ¿Cuáles son los momentos? ¿Cuáles son las situaciones? Y nos vamos a concentrar en lo que el texto nos está diciendo. Por eso es un análisis de lo que el texto dice. Dentro de esta mirada sobre lo que el texto dice, hay diferentes tradiciones. Está la tradición del análisis de contenido clásico, está la tradición del análisis de contenido cualitativo, y está la teoría fundada con la mirada más de Gleiser, y la teoría fundada con la mirada más de Strauss. Veamos un poco de qué se trata estas diferentes miradas sobre lo que el texto dice. La primera mirada sobre lo que el texto dice es el análisis de contenido clásico. Este análisis intenta identificar y contabilizar la frecuencia de aparición de ciertos contenidos en el material analizado, siendo orientado por el marco teórico de la investigación. Es decir, está basado en la identificación de unidades léxicas y no en la interpretación comprensiva del significado del texto. Ahí lo que complica es la cuantificación y la pérdida de sentido. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos una entrevista. Identificamos algunas dimensiones o categorías que son repetidas una y otra vez. Por ejemplo, supongamos el uso de tecnologías de la información y la comunicación para el trabajo docente. Y lo que hacemos, si hacemos un análisis de contenido clásico, es contabilizar cuántas veces aparece ese contenido, esa idea de uso de TICs en el texto. Y si aparece más veces que las estrategias pedagógicas, yo podré decir que es más importante el uso de tecnologías de la información y la comunicación para ese docente que las estrategias pedagógicas. Con un criterio de cuantificación. ¿Sí? Entonces estoy contando cuántas veces, con qué frecuencia se repiten determinadas palabras o determinadas dimensiones. ¿Cuál es el problema? O la complicación es que estamos cuantificando algo que en realidad no buscábamos cuantificar. Porque lo que nosotros buscamos o intentamos hacer cuando hacemos entrevistas biográficas es encontrar el sentido que tiene la trayectoria de la persona. ¿Por qué la persona realiza tal trayectoria? ¿Por qué la persona en determinados momentos de su vida toma tales decisiones y en otros momentos toma otras decisiones? ¿Por qué las personas van construyendo una trayectoria profesional con determinadas particularidades y con determinados sentidos? Entonces, si yo eso lo voy a cuantificar, como que no tiene mucha utilidad.
Y fue bastante criticado esta idea de cuantificar. Entonces se pasó a el análisis de contenido cualitativo más temático, ¿no? Entonces se siguió haciendo análisis de contenido más clásico, pero se empezó a hacer también análisis de contenido cualitativo, temático. La idea es que se inspira en el análisis de contenido clásico, o sea, continúa con la sistematización del contenido mediante el uso de códigos o de categorías, pero los organiza con una lógica estructurada y jerárquica. Es decir, bueno, estos son más importantes, estos son menos importantes, etc. Pero además admite, y eso es lo relevante y lo distinto, la generación de códigos de manera inductiva. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo hago un análisis de contenido clásico, yo ya sé cuáles son los códigos que voy a ir a mirar. Entonces yo ya sé que quiero ver cómo usan las tecnologías de la información y la comunicación, los docentes, por ejemplo, cuáles son las estrategias que desarrollan en el aula, y cuáles son, qué sé yo, las disposiciones relacionales que tienen con los alumnos. Entonces voy a buscar eso y a contabilizar eso. En cambio, en el análisis de contenido cualitativo pueden emerger determinadas situaciones o determinadas cuestiones que no eran previamente pensadas por nosotros, pero que aparecen de manera emergente y son importantes. Como por ejemplo, no sé, la importancia que adquiere un comedor si se trabaja en una escuela de bajos recursos donde los niños van a comer al comedor. Entonces, eso que yo originalmente no había conceptualizado como algo importante, aparece y lo empiezo a considerar. De esa manera, eso es una categoría, un código emergente. Y además admite la lógica, digamos, la lógica analítica adoptiva, es decir, que yo puedo articular aquellas teorías, aquellos conceptos que yo tengo en la cabeza sobre el uso de TIC, sobre estrategias pedagógicas, sobre relaciones de los docentes con los alumnos, con conceptualizaciones y teorías que aparecen de manera más emergente, como esto de la importancia del comedor, ¿no? Entonces, digamos, si yo articulo lo que yo tenía pensado de manera deductiva, como ya tenía definido como conceptos a trabajar, con conceptos que aparecen de manera emergente, estoy trabajando desde una mirada más abductiva. Y esto es lo que permite el análisis de contenido cualitativo. También, dentro de las estrategias basadas en lo que el texto dice, tenemos la teoría fundada de mirada gleiseriana. Esta mirada tiene un carácter inductivo, es decir, que no va a analizar a partir de un conjunto de conceptualizaciones que ya el investigador tiene en la cabeza, sino que va a conceptualizar en función de lo que aparece en la entrevista. Se va a ver lo que emerge en la entrevista y eso va a ser lo central para esta teoría. Por eso es una teoría inductiva. Entonces, esta teoría tiene como una teoría metodológica global, es decir, si uno hace teoría fundada, tiene que hacer toda la investigación desde la perspectiva de la teoría fundada, que implica un muestreo teórico, un trabajo de campo cualitativo y un análisis de los datos cualitativo. Entonces, el análisis de datos provenientes dentro de la teoría fundada se llama el método comparativo constante. La idea fundamental es que dentro de este método se comparan incidentes, es decir, se seleccionan a partir de determinadas ideas teóricas, fragmentos de las entrevistas que remiten a una cuestión bajo un mismo rótulo. Por ejemplo, encuentro 10 fragmentos en las entrevistas que me hablan del uso de tecnología, que yo no lo tenía previamente pensado y aparece, bueno, uso de tecnología. Luego trato entonces de ir encontrando y estableciendo diferentes categorías conceptuales, no solamente el uso de tecnología, sino otras categorías que pueden llegar a aparecer. Cada unidad de los datos se compara de manera constante con otras unidades con el objetivo de reducir los datos y darles sentido. Una vez que yo tengo uso de tecnologías, también puedo tener una categoría que diga no uso de tecnologías. Entonces voy comparando de manera constante qué es lo que cuáles son las categorías que aparecen y, digamos, si asumen diferentes características. Entonces, bueno, dispositivos, uso o no uso de esos dispositivos. Una vez que la categoría se satura, es decir, que ya no tengo más información sobre esa categoría, la voy integrando y articulando para delimitar una teoría y escribir a partir de ello. Es decir,
yo voy a ir construyendo ese análisis de las diferentes categorías que van surgiendo, y esas categorías me van a ir permitiendo construir cierta teoría, cierta teorización sobre lo que yo observo en el campo, sobre esas historias de vida. Entonces, la idea central es formular teorías y categorías enraizadas en los datos, basadas en lo que emerge de las entrevistas, y una codificación muy minuciosa, línea a línea, o un microanálisis de los datos. Luego tenemos la teoría fundada en los datos, pero de una mirada gleisseriana, que es una mirada, perdón, de una mirada straussiana, que tiene un carácter más inductivo o aductivo. Es decir, es una mirada fundada también en el muestreo teórico, en el trabajo de campo teórico y en el análisis teórico, pero que está inclinada hacia el uso del conocimiento teórico existente. Es decir, en el análisis de los datos propiamente dicho, se llama también método comparativo constante, se hace una codificación, como recién decíamos, línea a línea de microanálisis de los datos, y que cada unidad de los datos es comparada de manera constante con otras unidades, con el objetivo de reducir los datos y darle sentido, pero aquí no es solamente el carácter inductivo lo que va apareciendo en las entrevistas, sino que también eso que va apareciendo en las entrevistas, que se va codificando, esas dimensiones que se van codificando, pueden ser articuladas con algunas dimensiones que el investigador tenga desde su propia experiencia de investigación. Entonces, por ejemplo, además del uso de TIC, estrategias pedagógicas, puede ser, o relaciones, puede ser que el investigador esté analizando también la formación de esos docentes, ¿no? Entonces, bueno, trata de identificar dónde ellos dicen que se formaron, dónde se formaron, cómo se formaron. Y va articulando eso que emerge de la entrevista con eso que él suma a la entrevista en términos analíticos. O aquello que puede analizar una vez que el campo ya brindó su información, ¿no? Y luego tenemos las estrategias analíticas basadas en lo que el texto hace. Esto es más un análisis vinculado a lo que se llama los análisis del discurso, más lingüísticos, más etnosociológicos, más psicoanalíticos, que están preocupados por cómo se produce el discurso. Es decir, no lo que el texto está diciendo sobre los eventos, sobre las situaciones, sino cómo se construye ese texto. O el discurso como producto, ¿no? Como, bueno, para análisis estructurales, que son sincrónicos y diacrónicos. Veamos de qué se trata todo esto. El análisis del discurso, que está preocupado por el proceso de producción del discurso, son análisis estratégicos centrados en la estructura de la conversación, a través del cual se puede captar cómo se va construyendo lo social. Por ejemplo, se analiza cómo los participantes de una conversación construyen soluciones a diversos problemas. No importa qué soluciones construyeron, sino cómo fueron elaborando y argumentando esas soluciones que se fueron construyendo. Son, digamos, análisis más lingüísticos, ¿sí? Propiamente de lo que el texto hace, o de lo que, digamos, análisis de texto lingüístico, no análisis de acontecimientos, digamos, ¿no? Y luego tenemos el discurso como producto, y aquí tenemos también dos tipos de análisis. El análisis más vinculado a la estructura sincrónica, que por ejemplo es el análisis de las categorías y de las estructuras básicas de carácter estático, se recupera lo subyacente de las estructuras latentes del discurso, es decir, por ejemplo, lo que hacía Lévi-Strauss, la búsqueda de la lógica subyacente de las relaciones de parentesco, bueno, a ver qué se puede aprender de eso que no se dice, pero que se está diciendo de alguna manera, lo subyacente, o lo latente. Y luego está la estructura diacrónica, que es un análisis narrativo del orden secuencial del discurso en términos temporales, causales y algún tipo de encadenamiento. Para este tipo de análisis es una identificación de secuencias interpretativas para dotar de significados a los acontecimientos. Y un ejemplo de esto que podemos dar, por ejemplo, es el análisis que realiza Riesman acerca de cómo el análisis como medio para estudiar la subjetividad y la identidad de las personas. Se analiza de alguna manera cómo se va construyendo esa identidad a partir del análisis discursivo de las personas. Es un análisis también más lingüístico para poder aprender la construcción de la identidad a partir de esos textos.
Ahora bien, es posible la articulación o la combinación desde una mirada abductiva entre lo que el texto dice y lo que el texto hace. Se puede analizar lo que el texto dice y las lógicas subyacentes de la acción, aquello latente que se pone evidencia en la investigación. Entonces es importante porque esto es como más enriquecedor. Se puede además analizar los textos en contextos, es decir, analizar el contexto de aquello que se narra. ¿Sí? Entonces la gente está narrando un proceso determinado, bueno, saber que ese proceso determinado se desarrolló en un contexto histórico determinado, y que ese contexto histórico determinado está condicionando lo que la persona va a decir. No es lo mismo contar una historia sobre una trayectoria profesional que se desarrolla en un contexto de escuelas con población pobre, que estar contando el desarrollo profesional de una trayectoria laboral de un docente que trabaja en escuelas para gente, digamos, de muchos recursos. Entonces el contexto también hace a los condicionamientos y lo que se dice sobre la trayectoria profesional. Bien, y veamos algunas pautas, finalmente, algunas pautas de cómo se realiza un análisis cualitativo biográfico más allá de las escuelas analíticas. Es decir, bueno, sabemos que existen estas escuelas analíticas. Muy bien. Ahora, ¿cómo hago yo un análisis de las entrevistas biográficas que tengo? Sabiendo que existen estas escuelas y que voy a tomar alguna de estas escuelas. Entonces, la sugerencia es analizar todo el material construido en la investigación, es decir, nosotros sabemos que la investigación biográfica no es solamente las historias de vida, sino que también podemos tener observación participante, podemos tener registro de observación participante, podemos tener información documental. Entonces, analizar toda la información. Las entrevistas, desgrabarlas de manera literal, como ya dijimos, y construir 3 tipos diferentes de registro. La copia original, la desgrabación, un registro cronológico en el que se va ordenando la información de acuerdo a las etapas vinculadas, vividas por el informante, un registro de personas citadas por el entrevistado que resulten importantes, y después se puede hacer un análisis de lo que el texto dice abductivo, que puede ser temático, sincrónico y diacrónico. ¿Qué significa esto? Yo tengo un texto, o voy leyendo y voy identificando cuáles son las categorías que aparecen. Cuando las personas me hablan de que usaba computadora antes de la pandemia, lo codificaré como uso de TICs antes de la pandemia. Cuando la persona habla de que tuvo que comprar una computadora nueva y ganar mayores gigas de conectividad para dar clases durante la pandemia o después de la pandemia, lo marcaré como TICs después de la pandemia. Entonces voy categorizando cada una de las cosas que se dicen en la entrevista. Eso es un análisis temático, o sea, otorgarle temas a lo que aparece. Y luego lo miro por etapas, es decir, bueno, ¿qué pasaba con las TICs antes de la pandemia? ¿Qué pasaba con las TICs durante la pandemia? Entonces, es un análisis sincrónico. Esta etapa sincrónica, esta etapa sincrónica. Y después una articulación, un análisis que articule lo sincrónico, es decir, un análisis diacrónico, que articule los diferentes tiempos. Entonces yo puedo decir, mientras que antes de la pandemia usaba una computadora muy lenta, durante y después de la pandemia tuvo que comprar nueva tecnología, como por ejemplo una computadora más rápida y mayor conectividad para poder garantizar desarrollar su trabajo. Entonces, se van articulando en la lógica de encadenamiento las representaciones y las acciones de diferentes momentos de las trayectorias de vida, y se va articulando de manera teórica y contextual. Entonces también ahí analizaré, bueno, no es lo mismo toda esta compra de tecnología y uso de tecnología para el trabajo en los docentes que trabajan en sectores populares que los docentes que trabajan en sectores acomodados. Entonces también ahí el contexto me permitirá explicar algo más sobre la trayectoria profesional de ese docente, por ejemplo. Bueno, estas son hasta aquí las ideas que podemos explicar y recuperar sobre la entrevista biográfica, las particularidades de la entrevista biográfica, la importancia de la reflexividad en el proceso de desarrollo del trabajo de campo, las particularidades que asume el trabajo de campo biográfico, y algunas puntas, algunas pautas para pensar, digamos, unas primeras ideas para pensar un análisis biográfico cualitativo.
Bueno, hasta aquí entonces voy a dejar de compartir. Hasta aquí entonces la clase sobre algunas cuestiones vinculadas a lo metodológico de la perspectiva biográfica.